En este lunes de la segunda semana de Adviento, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 5, 17 al 26. Hoy también, 7 de diciembre, la Iglesia nos invita a recordar la memoria de San Ambrosio. Ambrosio vivió en el siglo IV, siglo en que la Iglesia, ya autorizada para tener culto público, se asentaba y crecía en el Imperio Romano. Nació en el seno de una familia romana orgullosa de ser cristiana, pues contaba entre sus miembros a una mártir de las últimas persecuciones romanas. Sin embargo, Ambrosio no fue bautizado. Recibió una buena formación en derecho, literatura y retórica, y llegó a dominar el griego, y esto lo ayudó para llegar a ser un funcionario público del imperio. Con solo 32 años fue nombrado gobernador del norte de Italia, con sede en Milán. Resulta que en esa época la Iglesia se encontraba remecida por un movimiento herético llamado el arrianismo. Esta herejía, contra lo que había declarado el Concilio de Nicea, el primer concilio de la Iglesia Universal, sostenía que el Hijo no es Dios, que el Hijo es una criatura, una creación de Dios. Bueno, pues resulta que en Milán, donde Ambrosio era gobernador, el conflicto de la Iglesia con el arrianismo fue muy duro. A la muerte del obispo de Milán, Ambrosio intervino para fomentar el diálogo y buscar la paz. Pero para sorpresa suya, la gente, multitudinariamente, tanto arrianos como no arrianos, lo aclamaron obispo. Y Ambrosio, sin buscarlo, se vio obligado a aceptar. Fue bautizado y ordenado obispo. Desde ese momento su vida cambió radicalmente. Las sólidas bases cristianas de su familia lo ayudaron. Repartió sus bienes entre los pobres y se preocupó en formarse en teología y ser un buen pastor de su diócesis. Llegó a ser un extraordinario predicador, al punto de deslumbrar a San Agustín, que en ese momento estaba desorientado y buscando el camino de la verdad y de la vida. Ambrosio, luego de una vida entregada a la Iglesia, murió en el año 397 y fue considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Occidente y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Volvamos ahora a nuestra lectura del lunes de la segunda semana de Adviento. Les leo el texto citado. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo, a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Los escribas y fariseos se pusieron a pensar: ¿y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla en donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, llenos de temor: hoy hemos visto cosas admirables. Estamos iniciando la segunda semana de Adviento y el tema de esta semana es: el Mesías no solo vendrá, sino que está muy cerca, llegará en cualquier momento. En esta semana la Iglesia terminará de enseñarnos lo que caracterizará al Mesías y nos introducirá a Juan, el Bautista, el precursor del Mesías. Hoy la enseñanza es acerca del perdón, pues cuando venga el Mesías y Dios empiece a reinar, el perdón será universal.
Y el contexto de esta enseñanza es la curación de un paralítico en Cafarnaúm. Dice el texto que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Según Marcos y Mateo, esta escena tuvo lugar en Cafarnaúm, en casa de Pedro. Jesús estaba enseñando acerca del reinado de Dios, que era lo que solía hacer con frecuencia, y enseñando acerca de cómo debemos vivir si queremos ayudar a Dios a reinar. Pero este verso también nos dice que Jesús y sus enseñanzas estaban bajo observación, pues habían llegado a Cafarnaúm fariseos y maestros de la ley, venidos de todo Israel, que querían asegurarse de que enseñase lo que enseñaba la ley. El texto también nos dice que el poder del Señor lo impulsaba a curar. Esta es una señal más del mesianismo de Jesús. Entonces, dice el texto que llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Es decir, a ojos del pueblo, ellos traían a un pecador, totalmente maniatado, paralizado por su pecado. Nos dice además que trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. Querían acercarse a Jesús para que lo curase, pero había mucha gente, pues no solo los del pueblo, sino también los venidos de fuera, habían copado el lugar y les era imposible llegar hasta Jesús con el paralítico. Entonces nos dice el texto que no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas. En Cafarnaúm las casas tenían un pequeño patio central que servía a las necesidades comunes del clan. Por ejemplo, allí se encontraba el horno o la piedra de moler. Y del patio usualmente salían escaleras de piedra que llevaban a los techos de las casas, que solían usarse para secar fruta o pescado, y a veces para tomar el fresco de la brisa del lago, pues en el verano hacía mucho calor. Entonces es de suponer que estas personas subieron por las escaleras de piedra y abrieron el techo encima en donde se encontraba Jesús. Lucas nos dice que separaron las losetas. El texto griego dice tejas de barro. Probablemente los techos hayan sido de caña y barro. El asunto es que hicieron un forado y dice el texto que descolgaron al paralítico con la camilla hacia el centro delante de Jesús. Y por tanto delante de los fariseos y de los maestros de la ley. Podemos imaginar la escena: conmoción, bulla, Jesús deja de enseñar, tierra que cae y de repente la sorpresa de tener a un enfermo delante. Entonces dice el texto que Jesús, viendo la fe que tenían, Jesús se asombra de la absoluta seguridad y confianza que ellos tenían, y ellos están totalmente seguros de que Jesús lo puede curar. Y con fe, todo es posible. Entonces Jesús, dirigiéndose al paralítico, le dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Como ellos creían que la enfermedad es fruto del pecado, para poderlo curar, Jesús lo tiene que perdonar, pues una vez perdonado y ya sin pecado, el hombre está curado. Sin embargo, la reacción de los escribas y fariseos que allí se encontraban fue de dudas, suspicacia y cuestionamiento. Y el texto dice que ellos se pusieron a pensar: ¿y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que piensan es: ¿y este que se ha creído? ¿Acaso se cree Dios? Es una blasfemia ponerse en lugar de Dios, pues solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús nota su fastidio y se da cuenta de lo que piensan, se da cuenta de que lo están criticando, y por eso dice el texto que, leyendo sus pensamientos, les replicó: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué piensan en sus corazones? ¿Por qué dudan y cuestionan? ¿Por qué no se abren a las sorpresas de Dios? ¿Por qué no se abren a la posibilidad de que Él pueda perdonar? Y entonces, para demostrarles que Él sí tiene el poder de perdonar pecados, y en realidad, para demostrarles que Él es Dios, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina? En realidad más fácil es decir estás perdonado,
pues eso queda en el fuero íntimo, en el interior, y nadie lo ve. No es comprobable, pues solo Dios sabe si estás o no estás perdonado. En cambio, decir levántate y anda es más difícil, pues si la palabra de Jesús es eficaz y realmente hace lo que dice, el paralítico debería levantarse y empezar a caminar. Eso es comprobable, y si no lo hace, queda en evidencia que las palabras de Jesús son solo eso, solo palabras. Además, el verbo que usa Jesús es levántate, y es el mismo verbo que se usa para hablar de la resurrección. Pues aquí Jesús le está devolviendo la vida al paralítico, lo hace vivir de nuevo. Y entonces Jesús les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, Jesús hace lo más difícil, le dice que camine. Si el paralítico se levanta y camina, entonces queda demostrado que sus pecados han sido perdonados. Y dice el texto que él, levantándose al instante a la vista de todos, tomó la camilla en donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Este hombre era el más contento de todos. Imagínense, ahora ha vuelto a la normalidad. Ahora ya no será rechazado por pecador y por eso se fue a su casa dando gloria a Dios. Y Jesús, al hacerlo caminar, no solo demostró que Él puede perdonar pecados, sino demostró que Él es Dios, pues solo Dios es capaz de perdonar pecados. Lucas concluye su relato diciéndonos que todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. El asombro, la gratitud, el estupor de la gente y la posibilidad de ser perdonados es lo que experimentaremos todos ahora que venga el Mesías. Pidámosle pues al Señor por la paz en el mundo, para que el perdón que Él trae sea universal, para que todos vivamos como hermanos y más bien ayudándonos y en ningún caso obstaculizándonos, para que así Él pueda reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.